presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano, expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. Ok, en esta oportunidad nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer nuestro quinto capítulo de la serie Israel en su contexto. Y el tema que hoy nos va a mantener ocupado en estos minutos lleva por título el siguiente: verdades titánicas acerca del templo. Ese es el tema. Ok, muy bien. Como ya hemos visto, apreciada audiencia, pues el 15 de abril de 1912, los que conocen esta historia, y si no, vayan a la historia y conózcanla, pues, el Titanic se sumergió en el fondo del océano Atlántico. Allí permaneció sin ser descubierto por décadas. En 1980, un rico petrolero de Texas decidió patrocinar una búsqueda de la nave perdida. 2 expediciones fueron al mar, pero infructuoso, no encontraron nada. En 1985, pues, otro grupo de investigadores zarparon desde Francia. Marcaron un área de 12 millas en las que ellos pensaban que descansaba dicha nave. Luego de 2 meses de investigación ardua, marítima por supuesto, sus sofisticados instrumentos de exploración encontraron un gran objeto en el fondo del océano. Al aclararse la forma del objeto, finalmente se escuchó el grito: aquí está, hemos encontrado el Titanic. El descubrimiento se reportó en los periódicos, como ustedes podrán investigar, a nivel mundial. Pues miren, en este tema que hoy traemos acá, que son verdades titánicas acerca del templo, continuamos con la investigación de las profundidades de la palabra de Dios. No necesitamos equipos sofisticados para esto, solamente un corazón abierto. Al zarpar a la siguiente investigación y estudio, descubriremos más cosas sorprendentes que las encontradas por estos investigadores en 1985. ¿Está usted listo? Es el momento de descubrir verdades titánicas acerca del templo. Miren, es un hecho que muchas organizaciones judías en Jerusalén se están preparando para la reconstrucción de un tercer templo sobre el monte del templo. Un popular libro cristiano titulado El borde del templo, The Edge of Time, por Peter y Patty Lalonde, ofrece el siguiente reporte. Voy a abrir comillas. Un modelo del tercer templo ha sido construido y está en exhibición en la antigua Jerusalén, la maqueta. Además, se ha hecho una lista computarizada de sacerdotes que cumplen con los requisitos de un sacerdote del templo, y estudiantes rabínicos han sido entrenados para los ritos y sacrificios, subrayen eso ahí, ritos y sacrificios del antiguo templo judío. Cierro comillas. Peter and Patty Lalonde en Al borde del tiempo, página 41. Ahí está registrado eso. Miren, muchos religiosos judíos quieren otro templo. Millones de cristianos creen que la Biblia definitivamente predice que uno sería reconstruido. Pero preguntamos, ¿lo predice realmente la Escritura? ¿Será posible que la teoría del tercer templo, ese que se está llevando a cabo ahorita ahí en Jerusalén, con el apoyo de los más grandes del mundo, sea otro gran engaño para estos últimos días? Bueno, amárrese los pantalones. Mire, primeramente, ya tengo un tema que
quiero decirle que se llama Crisis de Identidad, que he predicado en días anteriores. Les recomiendo, cuando puedan, métese en internet, vayan a la página ya www.perspectivabiblicamundial.blogspot.com y ahí van a conseguir en la página Perspectiva Bíblica Mundial. Ahí tienen 6 páginas, y en una de esas páginas, en la mano derecha de la columna derecha de esa página, van a conseguir varias conferencias, y dentro de ellas tengo una que se llama Crisis de Identidad. Ahí estoy dando detalles específicos de estos sucesos, pero vamos ahora a ahondar en esto aquí. Mire, enfoquémonos en lo que sucedió antes que el segundo templo fuese construido. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Mateo 27:51 registra que el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque si no hubiese sido el hombre, fue el mismo Dios que lo rasgó. La tierra tembló y las rocas se partieron, cierro comillas. Eso hay que escribirlo grandote y ponerlo en la mesita de noche de todos los que apoyan la reconstrucción de este tercer templo. Eso son mis palabras y asumo mi responsabilidad. Miren, al romper el velo, el Dios Todopoderoso mostró a toda la humanidad que los sacrificios de animales ya no tenían valor. El servicio del templo terrenal había llegado a su fin. ¿Por qué? Ahora preguntamos, ¿por qué? Bueno, acabamos de escuchar. Bueno, porque el gran sacrificio acaba de ser ofrecido. Unos años más tarde, Pablo escribió respecto al templo terrenal, abro comillas, lo anticuado se envejece y desaparece, Hebreos 8:13. Y exactamente, como ya sabemos, en el año 70 después de Cristo, el segundo templo fue destruido por los romanos, predicho por Jesucristo, ¿saben? Piense por un momento, ¿podrían la providencia divina guiar al pueblo judío a la reconstrucción de un tercer templo? ¿Reiniciaría el Padre Santo Eterno del universo el sistema de sacrificios que finalizaron con la muerte de su Hijo? Esas son 2 preguntas, apreciados, por favor, respóndanmelas. Mire, cuando Jesús exclamó, acabado es, en Juan 19:30, ¿qué pasó allí? Bueno, abolió todo el sistema de sacrificios, apreciados. Mire, Él fue el más grande sacrificio. Por lo tanto, pregunto nuevamente, ¿no sería la reanudación de los sacrificios una negación abierta de que Jesucristo es el Mesías? Por ahí vienen los tiros. Si los judíos llegaran a reconstruir un tercer templo y comenzaran a ofrecer sacrificios, ¿acaso entonces no sería esto otra negación nacional y oficial del Salvador? ¿Qué sucedió hace 2000 años cuando los líderes de Israel rechazaron a su Mesías? Miren, el resultado fue desastroso. Más de 1 millón de judíos perecieron. ¿Y qué me dice de lo que a través de casi 2000 años viene padeciendo esta nación? ¿Ustedes se recuerdan cuando este pueblo dijo que la sangre de ese mártir caiga sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos? Bueno, ahí está, miren, 2000 años de problemas. Que ganaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 guerras han ganado, y que están eso no indica de que estén amparados por Dios, de paso, ¿yo? Esto, aquí hay una misericordia grande en el universo entero, que la gente no se jacte de eso, pero esa misericordia es para que entremos por el carril correcto. Miren, 3 secciones de las escrituras principalmente están siendo usadas para apoyar la teoría del tercer templo. Repito, 3 secciones de las escrituras sagradas principalmente están siendo usadas hoy día para apoyar la teoría de este tercer templo, y estas son Daniel capítulo 9 versículo 27, ya la tuvimos en el tema anterior desglosando, una mezcla de textos del templo de Apocalipsis y también de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Así es. Pero en ninguna de estas 3 secciones se dice algo acerca de algún templo que iba a ser reconstruido. No lo dice. ¿Dónde? Miren, en el Antiguo Testamento grandes porciones de las escrituras son dedicadas a la construcción del tabernáculo del desierto, el primer templo y el segundo templo, como lo expresa Éxodo capítulo 35 al 40. Lean todos esos capítulos. Y Primera de Reyes capítulo 6, Esdras capítulo 3. Pero acerca de una reconstrucción literal de un tercer templo judío, no encontramos nada allí.
Veamos los argumentos ahora. Miren, vamos a ver el argumento número 1, el uso de Daniel 9:27. Miren, eruditos de la profecía popular de hoy en día argumentan que cuando Daniel 9:27 describe la venida de uno que hará cesar el sacrificio, debe referirse a un anticristo en los últimos tiempos, quien terminará con los sacrificios del templo judío reconstruido. Pero probamos en los temas anteriores que fue Jesucristo quien ya cumplió la predicción, es decir, él cesará el sacrificio, y hace 2000 años a través de su muerte en la cruz. Vimos como Matthew Henry fielmente declaró que fue Jesús quien haría cesar el sacrificio y la ofrenda, al ofrecerse a sí mismo como un sacrificio una vez y para siempre. Pondría fin a todos los sacrificios levíticos. Y este es un libro de cabecera de los evangélicos, o sea que no entiendo. Ahora, por lo tanto, cuando la gente usa Daniel capítulo 9, versículo 27 como un texto fundamental para apoyar esa idea de un tercer templo reconstruido, está en realidad construyendo una casa sobre la arena. Lo que es peor, está construyendo sobre una falla sísmica. Lastimosamente, esa es la realidad. Vamos a ver el argumento número 2. Pasajes del templo en un libro de Apocalipsis. En un libro de Apocalipsis. Miren, todos estos textos tienen que ver con el templo celestial, ¿ok? Apocalipsis 11:19 dice, el santuario de Dios que está en el cielo. Apocalipsis 14:17 dice que otro ángel salió del santuario, pero que está en el cielo. Apocalipsis 15:5 declara que se abrió el santuario en el cielo. Y Apocalipsis 16:17 dice, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono. Cierro comillas. Mire, así que hay un templo en el cielo. Y es este templo donde Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote ahora, ministra su sangre por nosotros. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 8 del 1 al 2, capítulo 9, versículo del 12 al 14. Miren, a este templo al que Pablo recomienda a los cristianos que contemplen, ¿ok? Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 22, ya abordaremos este tópico al final de esta serie. Miren, ese es el argumento número 2. Y el argumento número 3 es el uso de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pues mire, este es probablemente el pasaje más importante usado para apoyar la teoría de este tercer templo. Y aquí es cuando Pablo escribió que el anticristo se sentaría, ¿dónde? En el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios, como lo expresa segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ahora, Hal Lindsey, vuelve otra vez el mismo personaje, este hombrecito, Hal Lindsey, este hombre comenta, es real que el templo será reconstruido, la profecía lo demanda, el anticristo toma su sitio en el templo de Dios mostrándose a sí mismo como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Debemos concluir que un tercer templo será reconstruido sobre su posición original en la antigua Jerusalén. Eso lo dice este señor erudito para el mundo cristiano evangélico, Hal Lindsey. Ok, respeto su posición, no la comparto, nunca, porque tendría que entonces agarrarlas para las escrituras y meterlas en la basura. Ahora, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 8, es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia. Ahora es el momento de examinar esta sección cuidadosamente. Miren, en este análisis voy a usar información del protestantismo histórico, ya que estas eran doctrinas comúnmente aceptadas en Europa, en Inglaterra y América por más de 300 años, desde el tiempo de la Reforma. Analicemos entonces 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 8. El versículo 1 que dice: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, cierro comillas. Miren, Jesús viene para juntar a su pueblo. La palabra griega usada aquí para venida es parousia, la cual claramente se refiere a la segunda venida de Jesucristo, como lo expresa Mateo 24, el 27. El versículo número 2, cuando dice que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. Cierro comillas. Mire, en este pasaje Pablo advierte a los tesalonicenses que no se alarmen por alguien que les sugiera que el día del Señor en el cual Él juntaría a su pueblo estaba cerca
en el primer siglo. No, algo grande necesitaba pasar antes. Vamos al versículo 3. Cuando dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, o sea, cuando Cristo venga a juntar a su pueblo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición. Pues aquí Pablo es bien claro. Ese día, cuando Jesús venga a juntarnos, no sucederá sin que antes venga la apostasía y el anticristo sea revelado, por supuesto. Miren, por lo tanto, contrario a la opinión pública, el anticristo viene antes de que Jesús venga a juntar a su pueblo, y ahí es donde Pablo advierte, no se engañe en ninguna manera. ¿En qué? En creer algo diferente. Miren, la frase una apostasía significa abandonar públicamente la verdad, o es que tiene otro concepto eso. Porque ¿cómo va a venir algo que no cree en Dios y que un anticristo que no cree en Dios, no cree en nadie, y va a hacer apostasía? ¿Cómo es eso? Si la apostasía es el que está en la verdad y se sale de ella, ¿ah? Es el que la abandona. Por lo tanto, habrá en la historia de la cristiandad, así como en la historia de Israel, un abandono de la verdad que resultaría en el levantamiento del anticristo. Mire, Pablo llama a este anticristo el hombre de pecado. Estas palabras señalan una profecía anterior en Daniel capítulo 7. El capítulo 7 de Daniel predice el levantamiento de un cuerno pequeño, con ojos como los de un hombre, como lo dice Daniel 7:8. Pues Daniel no dijo que el cuerno pequeño sería un hombre, sino que tendría ojos como ojos de hombre. Este cuerno saldría de la cuarta bestia, o cuarto reino, como lo expresa el versículo 23, el cual era el imperio romano. Se levantaría entre los 10 cuernos en Europa, como lo expresa el versículo 8. Hablaría palabras orgullosas contra Dios, como lo expresa el versículo 8 y el versículo 25. Y haría guerra contra los santos, como lo expresa el versículo 21, en la historia cristiana, por supuesto. Ahora, Pablo también llamó al anticristo el hijo de perdición, y así fue como Jesús llamó a Judas, también, se recuerdan en Juan 17:12. Pues Judas era parte del círculo, un apóstol, uno de los 12. Judas besó a Jesús, llamándolo maestro, Marcos 14:45. Pero era un beso de traición. Cuando Pablo llamó al anticristo el hijo de perdición, nos da una clave de que el engañador no será un dictador pagano como este señor que murió, que tanto han satanizado. Bueno, no sé, yo no lo voy a juzgar. Adolfo Hitler, la historia lo juzgará y definitivamente después Dios. Sino un profeso apóstol de Jesús, pero que en realidad será un falso apóstol. Ok, versículo, el verso está en 2 Corintios 11:13. Ahora vamos a analizar un versículo 4, cuando dice que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, apreciados, lean bien. Pablo no dijo, como muchos creen, que el anticristo entrará al templo de Dios, yo soy Dios, sino que se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios. La diferencia es sutil, pero muy importante. El anticristo no lo dirá, puesto que sería muy obvio, pero sí lo mostrará. ¿Con qué? Con sus acciones. El anticristo se sentará. Esto no significa que se sentará literalmente sobre una silla. En el lenguaje de la Biblia, sentarse significa estar en una posición de autoridad. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, Marcos 16:19. Él es nuestra suprema autoridad, el único mediador entre Dios y el hombre, como lo expresa 1 Timoteo 2:5. De acuerdo a Pablo, el anticristo también se sentará en forma engañosa en una posición de autoridad, pero este sentarse será en oposición de la autoridad suprema de Jesucristo. Miren, el anticristo se sentará en el templo de Dios. Así está escrito. He aquí el texto clave. Millones de cristianos sinceros, como este señor Hal Lindsey, aplican este pasaje a un tercer templo judío reconstruido en Jerusalén. Pero ¿será correcto eso? Bueno, vamos a pensarlo, pero piénsenlo. Digamos que un grupo de judíos, apreciados, que no creen en el gran sacrificio de Jesucristo, reconstruyera un tercer templo sobre el monte del templo. ¿Podría ese templo realmente ser llamado el templo de Dios?
Claro que no, ya que ese templo sería en sí mismo una negación de Jesucristo. Note lo que el famoso comentador cristiano Adam Clarke dijo acerca de las palabras de Pablo, abro comillas: por el templo de Dios, Pablo no puede referirse al templo de Jerusalén, ya que él sabía que sería destruido en algunos años. Después de la muerte de Cristo, el templo de Jerusalén nunca más fue llamado por los apóstoles el templo de Dios. Y eso lo dijo este señor Adam Clarke. La palabra griega usada aquí para templo es naos. Naos. Una verdad titánica acerca del templo es que cada vez que Pablo usa la palabra naos en sus epístolas, siempre las aplica no a un edificio en Jerusalén, sino a la iglesia. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? Pablo escribió a la iglesia de Dios que está en Cristo diciendo: no sabéis que soy templo, es decir, naos de Dios. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 1, del 2 al 3 y al 16, versículo también. Pueden ver también 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, también Efesios capítulo 2, del 19 al 22. Así que para Pablo el templo de Dios es la iglesia cristiana. Nuevamente Adam Clarke comenta: bajo la dispensación evangélica el templo de Dios es la iglesia de Cristo. Y es aquí donde se siente el anticristo. Engañosamente entrará en la iglesia como Judas, quien era uno de los 12, luego se sentará en una posición infalible, esa palabra infalible, la cual sutilmente falsificará la suprema autoridad de Jesucristo. Y eso huele a una sola institución que existe en el mundo hoy en día. Ya hemos tenido otros programas en relación a esto y hemos identificado plenamente este personaje y sabemos que eso obedece a el papado y su curia romana. Aquí no hay que llamar las cosas por su nombre, apreciado. Si usted fuera el diablo, no intentaría hacer lo mismo. Usted no pasaría su tiempo en las cantinas. Su meta sería tratar de engañar a los cristianos. Esto es exactamente lo que Pablo dice que hará el anticristo. Inteligentemente entrará en el templo de Dios, el cual es la iglesia cristiana, y luego se sentará en una posición de aparente autoridad suprema al hacer declaraciones en asuntos de doctrina cristiana y hablar falacias y hablar apostasía y a violar la ley y a enterrarlas a lo que Dios dijo y escribió con su propio dedo, que lo dijo que había que guardar los mandamientos. Pues estos agarraron los mandamientos y lo metieron en la basura. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir, porque hasta que ellos no se paren y digan: nosotros los cometimos un sacrilegio y nosotros vamos a devolvernos de esta situación y vamos a restituir esos mandamientos, yo no creo en nadie, yo no creo en eso, yo creo en lo que está escrito. Si ellos lo hacen, bien, pero que lo hagan entonces después que eso venga acompañado con un testimonio, ¿no? Con un testimonio, y me agarran todo ese poco de finge y todo ese poco de cuestiones que de adoraciones, de muñecos, y también lo metan como hacía Jacob, lo enterraban en un palo, le pegan candela, como dice Deuteronomio. Mire, el famoso a nivel mundial Matthew Henry, quien tenía sus raíces fundadas en el protestantismo histórico, comentó lo siguiente: Pablo habla acerca de una gran apostasía, no mucho después que la cristiandad fue plantada en el mundo, que comenzó una desviación en la iglesia cristiana. Es llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos nombres pueden ser propiamente aplicados al estado papal. Los obispos de Roma no solamente se han opuesto a la autoridad de Dios, sino que se han exaltado sobre Dios. El anticristo aquí mencionado es un usurpador de la autoridad de Dios en la iglesia cristiana. ¿Y a quién mejor que a los obispos de Roma puede este pasaje referirse? Repito, ¿y a quién mejor que a los obispos de Roma puede este pasaje referirse? Eso lo dijo Matthew Henry. Y Matthew Henry es el libro por excelencia, el comentarista, que son 11 tomos en uno, de los evangélicos, del protestantismo del siglo XVIII-XIX. Ahora, el punto de vista anterior fue compartido por Juan Wycliffe, por William Tyndale, por Martín Lutero, por Juan Calvino, los traductores de la Biblia Reina Valera, por Juan Wesley, por Sir Isaac Newton, por Carlos Spurgeon, el predicador de los predicadores, el obispo J.C. Ryle, el doctor Martin Lloyd-Jones, y por J.A. Willis, tremendo escritor ese hombre, el escritor de la historia del protestantismo y de la historia escocesa. Ese hombre estaba claro. Busquen J.A. Willis para que se den cuenta de eso.
para que lo investiguen. Y un incontable número de reformadores protestantes. ¿Acaso esto no es lo que viene la iglesia también adventista advirtiendo en más de un siglo a la humanidad? ¿Ah? Eso es la realidad. Vamos a analizar versículos 5 y 6. Miren, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con ustedes os decía esto? Ahora sabéis lo que impide, o sea, lo que detiene, que a su tiempo se manifieste. Pues miren, esta es una oración bien controversial. Sí, esto es una oración bien controversial. Una multitud de eruditos en profecía de hoy en día cree que el Espíritu Santo dentro de la iglesia cristiana es el que impide. ¿Qué le parece? Ellos enseñan que cuando la iglesia es removida en el rapto, ese rapto secreto que es eso es un dogma cristiano evangélico falso, que eso es antibíblico, es una doctrina corrupta. Entonces dicen que aparecerá el anticristo. Mire, también enseñan que cuando el anticristo aparezca, entonces entrará el reconstruido templo judío en Jerusalén y proclamará que él es Dios. Supuestamente esto sucederá durante los 7 años estos de tribulación, que ya lo aclaramos en el tema anterior, pero de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta el momento, puede usted ver que hay algo raro en esta imagen. Mire, Pablo no especificó en esta carta que era lo que detenía al anticristo, pero los tesalonicenses lo sabían, ya que Pablo en el versículo 6 dice que previamente él les decía esto. Un estudio de los padres de la iglesia, quienes eran los líderes cristianos posteriores a los apóstoles, revela exactamente lo que la iglesia primitiva creía. La iglesia primitiva, de la única que podremos aprender, que fue lo que Pablo les dijo oralmente, pero que omitió en sus escritos, ha dejado registrado que el apóstol les dijo que este poder detenedor era el dominio de los césares romanos, ya que mientras ellos continuaran reinando en Roma, el desarrollo del poder diabólico predicho sería imposible. Mientras los césares reinen, pues este anticristo no puede aparecer, pero cuando estos desaparezcan, él será su sucesor. Bueno, basado en esta investigación, en su investigación histórica, Matthew Henry, vuelvo a nombrarlo, porque este es el de ellos, este es el de la iglesia pentecostal y todos estos evangélicos que creen en ese fulano rapto secreto, que creen que el anticristo es un ser que viene no sé de dónde, un príncipe, no sé quién es, que se va a venir y se va a sentar allá en Jerusalén. Bueno, ¿qué dijo él? Él dijo, esto se supone, o sea, se cree ser el poder del Imperio Romano, al cual el apóstol no consideraba fuera apropiado mencionar abiertamente en esa época, por supuesto. Y es notorio que mientras que ese poder continuó, previno los avances del obispado de Roma a esa clase de tiranía a la que más tarde llegarían. Correctísimo, apreciado. De aquí donde entonces este general Matthew Henry dio precisamente metió el dedo en la llaga. De igual manera, como les nombré, el reverendo J.A. Wiley, autor de la historia del protestantismo también y la historia de la nación escocesa, en el año 1888 lo denunció de esa manera, ¿saben? Así que el poder que impedía o detenía era el poder imperial romano arrogado por los césares. Fue hasta que Roma cayó en el año 476 después de Cristo cuando los papas estuvieron libres para ejercer su dominio. Esta era una interpretación común entre los eruditos luteranos, bautistas, presbiterianos y metodistas por 300 años después de la Reforma. Pero en estos días la situación ha cambiado. Nuevos eruditos, entre comillas, han aparecido con nuevas teorías. Vamos a ver otro versículo, el versículo 7 aquí. Porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Cierro comillas. Ahí tienen. En los días de Pablo, debido al poder detenedor del Imperio Romano, ahí está, lo ratifica él mismo, pues el levantamiento del anticristo al poder estaba siendo evitado. Pero una profecía anterior de Daniel predijo la caída eventual de la cuarta bestia, el Imperio Romano, lo que permitiría que entonces este cuerno pequeño, es decir, el anticristo, se levantará a la acción, como lo expresa Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8. En su epístola a los tesalonicenses, Pablo no especificó en forma escrita
que el Imperio Romano eventualmente sería quitado. La razón por la que no lo hizo fue porque su carta podía ser descubierta por las autoridades romanas, en lo que hubiera resultado más en persecución y tribulación contra sus conversos, por lo que hubiera parecido desleal al César. Ahora, una deslealtad al César, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 1, versículo 4. Ahora, este enfoque encaja en la profecía y la historia, no solamente eso, sino que además hace perfecto sentido. En los días de Pablo, el misterio de la iniquidad ya estaba trabajando, estaba obrando, pero estaba en su mayoría en lo oculto, como en la celosía. No fue sino hasta que el Imperio Romano finalmente cayó en el año 476 después de Cristo que este misterio fue entonces completamente revelado por lo que realmente era ante los ojos del mundo entero. Luego llegó la Edad Oscura, que todos conocemos, o que no la conozca, métase en la historia y búsquela, cuando Europa fue sujetada por la mano del terror por 1000 años. Los historiadores estiman que ese fulano santo oficio de la Inquisición fue culpable de la tortura y muerte de entre 50 a 100 millones de cristianos. El obispo de Roma, el papado y su curia romana son los responsables de todo esto. Ahí tienen el anticristo, ese es el anticristo. Y esto fue hecho en el nombre de Jesucristo. Definitivamente el anticristo ha entrado en el templo de Dios. Ahí lo tienen en las narices y no lo saben. Parece mentira, pero esa es la realidad. Se cumplen todas las características que habla tanto Apocalipsis 13 como Apocalipsis 17 de esta situación. Pero abran los ojos, apreciados. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están firmando un pacto ecuménico con el obispo de Roma, casi todas las congregaciones cristianas evangélicas, sin saber, sin tenerse que ese sistema es un sistema amalgamado, es el hombre de pecado, es el hijo que va a la perdición. No dice que se va a salvar, dice que y como eres hijo, eres heredero, y si eres heredero vas a la perdición. ¿Qué le pasó a Judas? ¿No fue a la perdición? Miren, el versículo 8, vamos a analizarlo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cierro comillas. Miren, así, apreciados, así que el misterio de la iniquidad comenzaría en los días de Pablo y continuaría hasta el fin. Entonces será destruido. ¿Con qué? Lo acabamos de leer, con el resplandor de la venida ¿de quién? De nuestro Señor. La palabra griega para venida, usada en el versículo 8, es la misma palabra usada para venida en el versículo 1. Esa palabra es parousia, la cual claramente hace referencia a la segunda venida ¿de quién? Del que estamos esperando, nuestro máximo líder, Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, de acuerdo a los versículos 1 y 8, es durante la segunda venida, después de que el anticristo es revelado, cuando Jesucristo vendrá ¿a qué? A juntar a su pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? Lo dice Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una persona que mata, una persona que quita los versículos de la Biblia, que dice que la ley está clavada en la cruz, una persona que se siga manteniendo en esa obstinación, adorando muñecos, vírgenes, que la Virgen está descansando esperando el advenimiento de Cristo. El Señor sabrá en qué posición la pone. No, pero ya ellos le pusieron posición. Una persona que se mete entre una caja a decir que puede perdonar pecado cuando el único que puede perdonar pecados es nuestro Dios bendito. Una persona que se hace llamar el sumo pontífice, el Santo Padre. Es una persona que se le arrodillan los hombres, cuando ni siquiera Pedro, ni siquiera los ángeles aceptaron eso. ¿Ah? Ahí están, apreciados, vean las características, vean los programas anteriores que he venido trayendo a ustedes para que escuchen lo que la gran boca habló. Bajen ese programa, lo que la gran boca habló, busquen quién es el anticristo, otro programa. Vamos a resumir un resumen simple de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 8. Mire, el versículo 1, Jesucristo viene, que es la parousia. ¿A qué? A juntar a su pueblo. Versículo 2, Pablo dijo a los cristianos en Tesalónica que no fueran movidos por falsas ideas de que este día de Cristo estaba cerca en el primer siglo. Versículo 3, antes de que el día de Cristo venga, una apostasía debía ocurrir, luego el profetizado hombre de pecado pues debía ser revelado.
El 4, este hombre de pecado se exaltará a sí mismo y más aún se sentará en el templo de Dios, el cual es la iglesia, haciéndose pasar por Dios. Ahí lo tienen. Versículo 5, Pablo había previamente advertido a los tesalonicenses acerca de esto. Y el versículo 6, los tesalonicenses sabían que era lo que detenía el anticristo. Eran los Césares. El 7, el anticristo ya estaba trabajando secretamente en el siglo I. Pronto el poder retenedor sería quitado. Y el versículo 8, entonces este anticristo sería completamente revelado. Después de esta revelación continuaría hasta la segunda venida de Jesucristo. Luego será destruido por el resplandor de la venida, que es la parusia de Cristo. Y es en esta segunda venida, que es en la parusia, después de que el anticristo ha sido revelado, cuando Jesucristo juntará a su pueblo, que se ha manifestado fiel a esa verdad de él que está escrita. Ahora, ¿qué hemos descubierto en lo profundo de las aguas de la Biblia, apreciado? Algo más grande de lo que encontraron esos investigadores en 1985, y por cierto que esa es la realidad. Hemos descubierto verdades titánicas acerca del templo. Hemos aprendido que no hay nada en las escrituras acerca de la reconstrucción de un tercer templo judío sobre el monte del templo. Eso es falso. Cuando Apocalipsis habla de un templo, siempre hace referencia a un templo en el cielo, Apocalipsis 16, 17. Y cuando Pablo escribió acerca del anticristo entrando en el templo de Dios, hablaba acerca de su entrada en la iglesia. Si ciertas personas que rechazan el sacrificio final de Jesucristo reconstruyen alguna vez un tercer templo sobre el monte del templo allá en Jerusalén, con seguridad no va a ser el templo de Dios. Tenga eso por seguro. Así que no deje que lo engañen. Millones hoy en día esperan alguna clase de anticristo mágico que se presente después que todos los cristianos hayan sido raptados en este mundo. Una comiquita, de cartones, no sé qué es lo que es eso. Ahora, los libros que enseñan esto se convierten en bestseller. Los videos que promueven esto son vistos desesperadamente en toda América. Muy pocos cuestionan estas ideas y aún menos son los que buscan que ocurra alguna clase de engaño dentro de la iglesia. Pero Pablo estaba escribiendo para nosotros al advertir que nadie nos engañe de ninguna manera. Según de Tesalonicenses 2:3. Estas palabras se refiere a usted y a este servidor. Que Dios nos ayude a estar cerca de nuestro Señor Jesucristo y a evitar los engaños de aquellos que han apostatado de la verdad. Y los que han apostatado de la verdad están a tiempo, apreciado, la puerta de la misericordia está abierta. Traten de rectificar, vayan a la Escritura, examinen lo que se les está diciendo. Estos son grandes hombres que están predicando esa verdad. Búsquense el pastor Doug Batchelor, búsquense el pastor Esteban Bor, Alberto Treyer, Jeremías Davy, a estos hombres grandes que están predicando la verdad de Dios. Son hombres como el pastor Mark Finley, todos esos pastores y todos, William Chea, son hombres que son hombres verdaderamente que están apegados a las escrituras, que han hecho con mucha minuciosidad, han hecho un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, lo han concatenado con la historia, porque eso tiene que ser histórico, esa comprobación, lo que dice la Escritura precisamente, y ahí están los resultados. Esto no tiene otra salida, apreciado, si no es esa, la palabra de Dios, única, exclusivamente por ella vivimos nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio su vida en ese Calvario, ahí donde murió, donde entregó su vida por nosotros, porque a Él no lo matamos, Él entregó su vida por nosotros, por la humanidad. Y así que, hermanos judíos, hermanos cristianos evangélicos, apreciados, con el corazón en la mano se los digo, busquen la verdad de Dios y olvídense de esas cuestiones, que lo que dice Hal Lindsey y toda esta gente, que no, hermano, eso no, mire, eso no soporta ni la más pequeña síntesis
o análisis teológico de ninguna especie. No, esos son teorías descabelladas que todo el tiempo van a estar chocando con el muro de contención que son las Sagradas Escrituras, ambas, Antiguo y Nuevo Testamento, los dos testigos que tiene nuestro Señor en esta tierra. Muy bien, apreciada audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. Esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son determinantes para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador y Salvador y de, por supuesto, nuestra salvación. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo. Tan solo así podrá usted estar seguro y confiado, con la esperanza de estar firme cuando tenga que dar la cara ante la majestuosa e inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra con gloria y majestad. Queda de ustedes atentamente, a su orden, por supuesto, José Barito, su servidor. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Mostrándonos están